Cuando uno piensa en la seguridad de una casa, a ver, la mente se va directa a... Va a poner una alarma, quizá unas cámaras, es como un parche que añadimos al final. Pero los materiales que nos han llegado para analizar hoy proponen darle la vuelta por completo a esa idea. Plantean que la seguridad no es un extra, sino algo que debería estar, bueno, en el ADN del diseño de un edificio y de todo su entorno. Totalmente. De hecho, la fuente principal, que es un informe muy detallado sobre arquitectura y protección, lo presenta como un triángulo inseparable: diseño, sostenibilidad y seguridad. Argumenta que no puedes tener uno sin los otros dos en la arquitectura actual. Claro. Y hoy vamos a meternos de lleno en ese vértice de la seguridad que a menudo es, el gran olvidado. Exacto. La misión es bucear en una filosofía de diseño llamada CPTED, para entender cómo podemos hacer nuestros espacios mucho más seguros. Desde un chalet a las afueras hasta el diseño de un barrio entero. Y para que lo entendamos todos, el informe arranca con una analogía que me parece potentísima. Nos invita a pensar en nuestras casas como si fueran fortalezas medievales. Y es clave entender que es CPTED porque suena a producto tecnológico, pero no tiene nada que ver. Son las siglas en inglés de Prevención del Delito a través del diseño ambiental. Es una disciplina que viene de la criminología y su base es muy sencilla. En lugar de reaccionar al delito, vamos a diseñar los espacios para que, de entrada, cometerlo sea más difícil, más arriesgado y, en definitiva, mucho menos tentador. Vale, vamos a tirar de ese hilo de la fortaleza por Concanda. Un castillo medieval no se fiaba de un único muro. Tenía el foso, luego una primera muralla, torres de vigilancia, un patio de armas y, al final del todo, La torre del homenaje. la torre del homenaje como último refugio. Eran capas y capas de defensa. Una lección que, según este informe, hemos olvidado por completo. Y aquí el documento da un buen tirón de orejas a cómo hacemos las cosas ahora. Critica que lo fiamos todo a la electrónica. Confiamos ciegamente en una alarma que se puede inhibir o en un sistema domótico que se puede hackear. Pero nos hemos olvidado de lo más básico: la resistencia física real de la casa. Es que es la metáfora perfecta de ponerle un candado de titanio a una puerta de cartón. Da igual lo bueno que sea el candado si la puerta se cae de una patada. Entonces, si no vamos a construir un foso alrededor del adosado, ¿cómo recuperamos esa idea de defensa por capas? Pues el informe propone un modelo muy visual y estructurado que llama la teoría de los anillos de seguridad. La idea es pensar en la protección de forma concéntrica, como las capas De una cebolla. justo, de una cebolla. El anillo más externo sería el perimetral, la valla de la parcela, por ejemplo. El foso, por así decirlo. Exacto. Luego vendría un segundo anillo, el intermedio o de tránsito, que es el espacio entre esa valla y tu casa. El jardín, los caminos de acceso, la iluminación de esa zona. Es un espacio de nadie donde el intruso ya se siente expuesto. Entendido. La tercera capa sería el anillo envolvente, que es ya la piel del edificio. Aquí hablamos de la fachada, de las puertas y sobre todo de las ventanas, los puntos de entrada directos. Eso es. Y si el intruso es tan bueno o persistente que logra superar todo eso, nos queda el anillo de habitabilidad, que se enfoca en la seguridad ya dentro de casa. Sensores, la distribución de las habitaciones, etc. Y para casos de riesgo muy alto, el informe añade un último anillo, el anillo de bloqueo. La torre del homenaje, el último bastión. Justo, sería la habitación del pánico, el refugio final. La lógica es que cada uno de estos anillos no solo frena al intruso, sino que lo obliga a hacer ruido, a perder tiempo y a exponerse. Cada capa que supera, el riesgo para él aumenta y nos da más tiempo para que llegue la ayuda. Vale, la estructura de anillos, las capas, me queda clarísima. Pero claro, tener una valla no sirve de mucho si es una valla que se salta fácil. ¿Cómo se diseñan estas capas para que de verdad funcionen? Supongo que aquí es donde entra en juego la estrategia CPTD. Precisamente, los anillos son el dónde ponemos las defensas. CPTED es el cómo las diseñamos para que sean inteligentes. El informe se centra en 4 principios básicos, de primera generación. El primero, y para mí el más fascinante, es la vigilancia natural. El famoso ver y ser visto. Me gusta que el informe insista tanto en que esto no va de llenar el barrio de cámaras de seguridad, ¿sabes? Sino de usar el propio diseño para que seamos los vecinos y los viandantes los que hagamos de vigilantes sin darnos cuenta. Fíjate que apela a algo muy humano.
Somos curiosos por naturaleza. Nos asomamos y oímos un ruido raro, pero a la vez nos sentimos increíblemente incómodos si nos sentimos observados. Un delincuente que se siente expuesto a la vista de los vecinos o de la gente que pasa por la calle es mucho menos propenso a actuar. Se trata de diseñar para potenciar esa vigilancia comunitaria innata. El segundo principio que mencionan es el control natural de accesos. Esto lo veo más claro. Es usar el diseño para que solo haya unas rutas obvias y legítimas para moverse. Un camino bien definido hacia la puerta, unos setos bajos que delimitan las zonas. La idea es que cualquiera que se salga de ese camino cante a la legua, ¿no? Exacto, que resulte sospechoso de inmediato. El tercer principio es el reforzamiento territorial. Este es más psicológico. Se trata de que el espacio grite, este lugar tiene dueño y a ese dueño le importa. Un jardín cuidado, una valla recién pintada, la ausencia de basura. Todo eso manda un mensaje no verbal de que hay control y atención. Lo que me lleva directo al cuarto principio, que es casi una consecuencia de este: el mantenimiento. El informe lo conecta directamente con la teoría de las ventanas rotas. Una teoría clásica de la criminología. La idea de que un solo cristal roto en un edificio abandonado, si no se repara, invita a que se rompan más, a que entren ocupas, a que se degrade todo el entorno. Un espacio limpio y cuidado transmite orden y disuade el vandalismo. El abandono, en cambio, es un imán para el desorden y el delito. Me recuerda un solar abandonado que había cerca de mi antiguo piso. Al principio solo estaba vacío. Luego apareció un colchón viejo, después unos grafitis, y en pocos meses era un vertedero. Es increíble lo rápido que se degrada un espacio cuando se percibe que a nadie le importa. Pues esos 4 principios, vigilancia natural, control de accesos, reforzamiento territorial y mantenimiento, son la caja de herramientas que el informe propone usar para diseñar cada uno de los anillos de seguridad que hemos visto. Pues vamos a construir nuestra fortaleza. Empecemos por fuera, por esos anillos exterior e intermedio que rodean la casa. Aquí el informe suelta una bomba que me rompió los esquemas. Toda la vida pensando que un muro alto y opaco es lo más seguro para que nadie te vea desde la calle. Y ahora resulta que es como ponerle una capa de invisibilidad al ladrón una vez que ha asaltado. Es totalmente contraintuitivo. Es la gran paradoja de la privacidad frente a la seguridad. Ese muro, que te da intimidad, una vez que el intruso lo supera, y siempre hay formas de superarlo, se convierte en su mejor aliado. Le da un espacio de trabajo perfectamente oculto. Por eso la recomendación es usar vallados que permitan la visión, que cumplan esa máxima de ver y ser visto. Vale, aceptamos valla transparente. ¿Qué más se recomienda para el jardín? Para ese campo de minas conceptual que es el anillo intermedio. El informe es muy práctico aquí. Habla de paisajismo disuasorio. Por ejemplo, plantar arbustos de menos de 1 metro de altura para que nadie pueda esconderse detrás. Evitar colocar rocas grandes o elementos decorativos pesados cerca de la casa que puedan usarse para romper un cristal. Y luego está lo que llama vegetación hostil. Un momento. Vegetación hostil. Suena un poco extremo. ¿Estamos hablando de poner un foso de cactus? ¿No hay un punto en el que tu casa empieza a parecer una prisión en lugar de un hogar? Es una línea fina, claro. No se trata de crear una fortaleza inexpugnable, sino de disuadir con sutileza. Un rosal con buenas espinas plantado estratégicamente bajo una ventana de fácil acceso es estético, es natural y cumple una función disuasoria tremenda. La idea es que el ladrón oportunista mire tu casa, mire la del vecino, que tiene el césped liso, y elija la más fácil. Tiene sentido. Y luego está la iluminación, que es el arma principal de la vigilancia natural por la noche. Fundamental. El informe recomienda luz LED, que es más blanca y define mejor los colores y las formas. Pero lo más importante no es la potencia, sino la uniformidad. El concepto clave es iluminación solapada. Los conos de luz de las distintas farolas deben superponerse para que no quede ni un solo punto de sombra donde alguien pueda ocultarse. Ah, claro. Y también se insiste mucho en los sensores de movimiento, no por el ahorro energético, sino como elemento sorpresa. Una luz que se enciende de repente, asusta, delata y expone. De acuerdo, ya he asegurado mi jardín para que parezca menos apetecible. Pero ahora el ladrón está en mi porche, mirando la puerta. Esa es la segunda barrera, la piel del edificio, el anillo envolvente. Aquí el informe introduce un concepto que me parece brillante, la seguridad sobre el modelo. Y lo contrasta con lo que llama, con mucha ironía,
La seguridad troyana Seguridad troyana. se refiere a esa dependencia total de la domótica y los sistemas inteligentes que, si no están perfectamente ciberprotegidos, se convierten en el caballo de Troya del delincuente. Es la idea de que te puedan abrir la puerta de casa hackeando tu red Wi-Fi. La verdadera fortaleza, argumenta el informe, está en la estructura física, no en el software. Entonces, ¿cómo se diseña esa fortaleza física? ¿Qué se le pide al arquitecto? Pues, por ejemplo, diseñar fachadas lo más lisas posible, sin cornisas, salientes o bajantes de agua que puedan facilitar la escalada. Y sobre todo, obsesionarse con la resistencia real de puertas y ventanas. El informe insiste en que no vale de nada una puerta blindada si el marco es de madera blanda. Todo el conjunto debe estar certificado por normas como la UNE EN 1627, que establece distintas clases de resistencia. Vale, explícanos eso de las clases, pero en plan práctico. La norma lo que hace es simular ataques con distintos tipos de delincuentes y herramientas. Una clase RC2, por ejemplo, está pensada para resistir a un ladrón oportunista, el que prueba suerte con un destornillador o una palanca pequeña. El típico ratero de barrio. ¿Cuánto aguanta? Unos 3 minutos. Puede parecer poco, pero 3 minutos haciendo palanca en una puerta es una eternidad ruidosa y muy expuesta. Pero si el riesgo es mayor, saltas a clases superiores. Y para alguien que viene más preparado con herramientas serias, Ahí ya hablamos de una clase RC4, RC5 o incluso RC6. Estas están diseñadas para aguantar ataques de delincuentes experimentados que vienen con herramientas eléctricas pesadas, taladros, sierras de sable, radiales. Y hablamos de tiempos de resistencia de 10, 15 o hasta 20 minutos. 20 minutos haciendo ruido con una radial. Está claro que el objetivo no es que no entren nunca. Eso es imposible. El objetivo es que sea imposible que no te des cuenta y que no dé tiempo que llegue la ayuda, ¿no? Precisamente. El objetivo final de la seguridad física es ganar tiempo. Cada minuto cuenta. De acuerdo. Pero pongámonos en el peor de los casos. El intruso es un profesional, ha superado el perímetro, ha reventado una ventana RC4 y ha entrado. Estamos dentro del anillo de habitabilidad. ¿Qué nos queda? Aquí ya entran en juego los sistemas de detección interior, como los volumétricos, los contactos magnéticos en puertas y ventanas o las cámaras. Pero la fuente hace una advertencia crucial sobre el CCTV, el circuito cerrado de televisión, que me parece que mucha gente pasa por alto. A ver, Un sistema de cámaras que simplemente graban un disco duro, sin que nadie lo esté verificando en tiempo real, a menudo solo sirve para tener un vídeo muy chulo del robo para enseñárselo al seguro, no para detenerlo. o sea que mis cámaras son una medida forense para después del delito, si no están conectadas a una central receptora de alarmas, una CRA, o a una persona que pueda verificar la intrusión al momento y llamar a la policía. Exactamente. Sin esa verificación en vivo no es una medida preventiva, es un registro de lo que ha pasado. Y en este anillo interior, el informe también vuelve a la carga con la ciberseguridad. Si tienes toda la domótica de tu casa, luces, persianas, climatización, conectada a una red Wi-Fi con la contraseña que te puso la operadora por defecto, estás creando una autopista para el delincuente digital. Y nos queda el último bastión, la torre del homenaje, el anillo de bloqueo. La parte más de película de todo el plan, supongo. Sí, aquí ya hablamos de la habitación del pánico para casos de riesgo muy elevado, como robos con moradores dentro. El concepto es tener un refugio seguro dentro de la propia casa. El informe detalla sus características, debe estar en un lugar estratégico, tener paredes reforzadas, una puerta acorazada de alta resistencia y, esto es fundamental, una línea de comunicación independiente con el exterior, que no se pueda cortar. Y supongo que desde dentro puedes ver qué está pasando, ¿no? Es lo ideal, que desde su interior puedas controlar el resto de sistemas de la casa, ver las cámaras, bloquear otros accesos, etc. Y se complementa con el avisador antipánico, que es un botón que envía una señal de emergencia prioritaria a la central de alarmas indicando que hay una amenaza directa a las personas. Todo este sistema de anillos es increíblemente completo, pero también suena potencialmente muy caro. ¿Cómo decide una persona normal si necesita una habitación del pánico o le basta con cambiar la cerradura? El informe propone un método sistemático para esto, ¿verdad? Sí, y es una de las partes más útiles. Presenta una fórmula de evaluación de riesgos muy clara y profesional. Riesgo es igual a severidad por probabilidad. Hay que analizar esas dos variables.
La severidad depende del impacto que tendría un robo, no solo económico, sino también emocional. Y la probabilidad depende de factores como la oportunidad que se ofrece, el interés que pueda suscitar la vivienda y, por supuesto, el nivel de vulnerabilidad actual. Es un análisis muy metódico, casi de consultoría de seguridad. Totalmente. Y se apoya en herramientas visuales para hacerlo más comprensible. Menciona la matriz de riesgo, un gráfico sencillo que cruza impacto y probabilidad para ver si tu riesgo es bajo, medio, alto o crítico. Y también un gráfico de desplazamiento, que es una especie de tela de araña que te permite ver de un solo vistazo dónde están tus puntos débiles. Es la valla. Son las ventanas de abajo. La puerta del garaje. Justo. Pero de todos los cálculos y gráficos, hay una ecuación que el informe destaca como la clave de bóveda de todo el sistema, la que te dice si tu seguridad funciona o es un paripé. ¿Me interesa? Sin duda. Es la ecuación que define si vas a ganar o perder contra el delincuente. Es muy simple. TR debe ser mayor que TD más TI. Vale, traduzcamos eso al lenguaje de los mortales. TR es el tiempo de retardo. Son los minutos que tus barreras físicas, la valla, la puerta, la ventana, consiguen frenar al intruso. TD es el tiempo de detección, lo que tarda tu sistema en darse cuenta de que hay alguien intentando entrar. Y TI es el tiempo de intervención, los minutos que tarda en llegar la ayuda, sea la policía o un vigilante. Entendido. O sea que si el tiempo que eres capaz de frenar al ladrón en tu puerta es mayor que la suma del tiempo que tardas en detectarlo, más el tiempo que tarda la policía en llegar, El sistema ha fallado, por muchas cámaras 4K y alarmas con sirena que tengas. Por eso la seguridad física, ese tiempo de retardo, es tan absolutamente crucial. entonces, si lo resumimos, la gran idea que propone este análisis es un cambio de mentalidad brutal. Es pasar de una seguridad reactiva, de un que suene la alarma cuando ya han entrado, a una seguridad proactiva, inteligente e integrada en la propia arquitectura. Una seguridad que empieza a funcionar mucho antes de que el delincuente toque el pomo de tu puerta. Exactamente. Y es una filosofía que no se queda en la escala de una sola casa. La fuente dedica un apartado a explicar cómo estos mismos principios de CPTED se aplican a nivel de barrio y de ciudad para crear lo que llaman smart cities, más seguras. Y el matiz es importante. No se refieren a ciudades inteligentes solo por estar llenas de sensores y tecnología, sino por tener un diseño urbano que fomenta la cohesión social, la vigilancia natural entre vecinos y que, en definitiva, hace que el entorno sea hostil al delito. Lo cual nos lleva a una reflexión final que me parece muy potente. El informe menciona de pasado un principio de CPTED de segunda generación, que es la participación comunitaria, y subraya que los verdaderos expertos en la seguridad de un entorno son las personas que viven en él cada día. Y eso nos deja con una pregunta interesante en el aire. Más allá de los muros, de las alarmas y de la tecnología, ¿cuál es el verdadero papel que juega la conexión social en nuestra seguridad? ¿Hasta qué punto el simple hecho de conocer a los vecinos, de saludarlos por la calle, de crear una red comunitaria, podría convertirse en la capa más eficaz y humana de todo este sistema de vigilancia natural?